Como todos los lunes, me da muchísimo gusto saludarte, querida Diana Bernal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? El gusto es todo mío. Máximo para hablar de este tema, la verdad, tan interesante de la subcontratación que presenta muchos retos, Luis, tanto para los trabajadores como para los empresarios, como para el propio gobierno y las autoridades que van a tener que regular en la práctica los nuevos esquemas. A mí me gustaría empezar diciendo, para mayor claridad en nuestro auditorio, que absolutamente todo lo que es subcontratación de personal, ya sea dentro del propio grupo de empresas, lo que se denomina insourcing, como fuera del grupo de empresas, outsourcing o las suministradoras de capital humano, queda total y absolutamente prohibido. Ya no va a poder haber ningún suministro de personal, o sea, ningún suministro de trabajadores. Lo único que se va a permitir, Luis, es que ser prestadoras de servicios, empresas que presten servicios especializados o realicen obras especializadas, contraten con las anteriores empresas contratantes la proporción de estos trabajadores, pero ya bajo el régimen de un servicio totalmente especializado. Allí viene el gran reto. ¿Qué se entiende por servicio especializado? Obviamente eso no quedó en la ley, pero la regla general es que tiene que ser un servicio que no tenga que ver con la actividad económica preponderante de la empresa, ni tampoco con su objeto social. Además, se espera que en los lineamientos que emita dentro de los 3 meses siguientes al 1 de mayo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se diga qué servicios son especializados y cuáles no. Por ejemplo, Luis, para ilustración de nuestro auditorio, el servicio de limpieza y de seguridad, que es muy común que se preste por un subcontratista, o sea, como se dice vulgarmente, que se outsource, ¿será considerado servicio especializado o no? Entonces, hay quien dice ahorita que sí, hay quien dice que no, pero realmente tendremos que esperar los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Un tema muy importante de las negociaciones fue lo relativo a la participación de utilidades, porque en México las empresas por ley tienen que distribuir el 10% de sus utilidades cuando las haya entre sus trabajadores. Y el sector patronal quería un tope, en este caso, porque los trabajadores que estaban en las empresas subcontratistas ahora lo van a hacer de las empresas contratantes. Y este tope, Luis, quedó a 3 meses de salario, conforme al salario ordinario, y siempre y cuando haya habido utilidades. Si un trabajador había tenido más de PTU, de participación de utilidades, de 3 meses en los últimos 3 años, se le va a pagar más en el año 2022 por el año 2021 en proporción. Y quisiera también señalar que algo de lo que se me hace más relevante es la sustitución patronal. Todas las empresas que ahorita tienen trabajadores que les presta alguna empresa mediante el esquema de outsourcing, van a tener que convertirse en patrones de esos trabajadores. ¿Qué representa esto? Que un trabajador que ahorita presta servicios a una empresa de capital humano, pero en una tercera empresa contratante, ese trabajador va a tener un nuevo patrón, que es la empresa en la que venía laborando de hecho. Pero para esto la empresa outsourcera o subcontratista lo tendrá que liquidar en sus prestaciones laborales previamente, o sea, aguinaldo, vacaciones, prima de antigüedad que corresponde. Pero el gran reto, Luis, es si realmente serán recontratados por la empresa a la que prestaban los servicios, o sea, la empresa que contrataba al subcontratista, y ahí es donde existe un reto mayúsculo para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque ahora sí que se corre el riesgo de que hasta pudiéramos quedar peor que antes, porque los trabajadores actualmente en el esquema de outsourcing pudieran perder su empleo en esta transición que la ley prevé. De hecho, lo menciona el mismo presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, de la AMEX, Héctor Martínez, que dice que solamente el 30% de los 4.6 millones de trabajadores que estarían en estos esquemas de outsourcing podrían
llegar a acomodarse con los nuevos esquemas, Diana, que además entiendo esta misma semana estarán presentándose en el Congreso junto con la otra ley que quieren aprobar muy al vapor, que es la famosa ley de hidrocarburos, ¿no? Un asunto ahí que llama la atención. Qué bueno que llegaron a un acuerdo entre IP, sindicatos, pero parece un acuerdo un tanto forzado, ¿no? Sí, yo creo que es un acuerdo forzado, fue el mejor acuerdo posible porque realmente la iniciativa original era mucho más agresiva y yo sí coincido en esta preocupación de que puede haber pérdida de empleo en un momento tan álgido y tan doloroso para el país. Ahora, esta iniciativa ya está dictaminada. Como se ha comentado, se atoró porque la jefa del SAT, la matemática Buenrostro, y yo creo que con razón, quiere que por lo que toca a la materia fiscal empiece a surtir efectos hasta el próximo año, lo cual me parece muy razonable y de acuerdo con la anualidad tradicional de las disposiciones fiscales. Pero por lo demás, yo creo prácticamente que es un hecho que la iniciativa se vota, se aprueba este mes y entra en vigor el 1 de mayo con 3 meses de gracia para que la Secretaría del Trabajo emita los lineamientos. Diana Bernal, te aprecio como siempre que nos hayas tomado la llamada y nos preguntan, bueno, son varias cosas. Mucha gente muy preocupada que trabaja en outsourcing, que qué pasa si los corren, pocas cosas se van a poder hacer, ¿no? Si los corren van a tener que ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, la Profedet, porque obviamente es indebido que los corran, pero pues tú sabes que de hecho pueden suceder otras cosas. Ahora puede ser que la empresa diga, es que yo no quiero este trabajador porque realmente la actividad que él me desempeña no es de acuerdo con la que a mí me interesa ahora desarrollar. O sea, puede haber, mira, se metamorfosea todo y puede haber un gatopardismo terrible. Entonces los trabajadores deben estar atentos al respeto de sus derechos y tampoco dejarse llevar por nuevos líderes sindicales venales, sino sobre todo ellos acudir con sus personas de confianza, pero a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Y yo, Luis, tanto en LinkedIn como en Twitter también estoy en total disponibilidad de resolver cualquier duda. Nos dicen aquí una pregunta muy concreta en torno a, dice, somos una empresa de software y vendemos personas que están manejando el software a una empresa, ¿no? O sea, vamos a suponernos un software de contabilidad y le ponen a la empresa a algunas personas que manejan ese mismo software. Ese es servicio especializado, a mi juicio no cabe duda, falta de que así lo defina la Secretaría del Trabajo, pero creo que todo lo informático es claramente especializado. Sin embargo, ya no va a haber contrato de suministro de personal, sino contrato de prestación de servicios. Y la empresa que contrate el servicio, o sea, por ejemplo, el software, el manejo del software, tendrá que cerciorarse que la empresa que preste el servicio del software pague a los trabajadores todo su salario con las prestaciones respectivas. Esa será obligación. Si tú contratas un servicio de software, no te basta confirmar el contrato. Sí, o sea, tengo que ver que el otro haga bien su chamba, Tienen ¿no? que tener todos los comprobantes de pago de salarios a esos trabajadores especializados que están proveyendo ese servicio especializado a tu empresa. Pero si no, va a ser bronca para mi empresa. Supuesto. Exacto, si no, no puedes deducir. No puedes deducir ese gasto que hiciste del pago del servicio de informática y pues es terrible. No, bueno, pues en mejor momento no puedo llegar, ¿verdad? Justamente cuando hay pandemia, crisis, se necesita más confianza. Ok, vamos a complicarle más la cosa al sector productivo. Qué raro. Porque incluso entender la reforma es difícil. Sí ha llevado tiempo estarlo estudiando por muchos expertos. Yo también lo he estado estudiando porque tiene muchas modalidades. Gracias, Diana Bernal. Te mandamos un gran abrazo, como siempre. Un abrazo, Luis. Feliz día. Igualmente, siga usted a Diana Bernal en su cuenta de LinkedIn en Diana Bernal y también está ahí en Twitter. Ahorita le ponemos su cuenta de Twitter en nuestras redes. Son las 9:20 minutos.